Bienvenidos, bienvenidas. Vamos con el tema 8 de primero de científico tecnológico. Trata sobre dispositivos digitales. Esta es la hoja resumen que podéis descargar del blog. Está todo muy concentrado. Y luego tenéis unas actividades de repaso. También a descargar en el mismo blog. La explicación. Pues tenemos, ahora veréis, tres bloques, que serían las partes de un ordenador, que básicamente es hablar del hardware y del software. Luego hablaremos de algunas cuestiones de Internet y luego sobre la seguridad en Internet. Partes de un ordenador. Pues como decíamos antes, vamos a separar estos dos grandes bloques que son el hardware y el software. El hardware son todos los componentes físicos, toda la cacharrería, todo lo que son aparatos, cosas tangibles. Tenemos en primer lugar los periféricos. Periférico es todo lo que está fuera del ordenador. Se clasifican bien si son de entrada al ordenador o si son de salida, y luego dispositivos de almacenamiento. De entrada pues tenemos el teclado, el ratón, la cámara web, un escáner, un micrófono. Todo eso va en sentido hacia adentro del ordenador. Son, por tanto, periféricos de entrada. Luego tenemos de salida, cosas que vemos, como son el monitor, la impresora, cada vez que mandamos imprimir algún documento, los altavoces, por donde sale el sonido, los auriculares, por donde escuchamos, etcétera, ¿vale? E incluso otros, que no aparecen aquí en el listado, que son menos habituales o que están por inventarse. Y luego tenemos dispositivos de almacenamiento. El disco duro, que antes llamábamos el HD, el hard disk. Ahora la mayoría son SSD, discos sólidos que llamamos, que son mucho más rápidos. Un pendrive, o un pincho, como le solemos decir. La grabadora de DVD, etcétera. Algunos van quedando obsoletos y bueno, van apareciendo otros sistemas de almacenamiento pues más eficientes, más modernos. Luego tenemos la unidad central, o la CPU en inglés. Se compone de la placa base, ¿vale? Que es donde se van a conectar todos los dispositivos dentro del ordenador. El microprocesador, bueno, que sería aquello que, por ejemplo, en Intel, que son los procesadores quizá más conocidos, ¿no? Pues yo tengo un i5, un i7, eso es el microprocesador, que es el cerebro del ordenador. La fuente de alimentación, que en los ordenadores que son de sobremesa pues es muy vistosa, se ve a simple vista. Y en los portátiles, en los ordenadores portátiles, bueno, pues la propia batería o el transformador que le da energía a esa batería, que ya suelen estar integradas, prácticamente ni se ven en el portátil. Tenemos también dentro del ordenador la memoria, pero no la memoria de almacenamiento, es una memoria volátil, la RAM, que puede ser 4 gigas, 8 gigas, 16 gigas, depende de lo antiguo o moderno que sea el ordenador, o lo potente o menos potente y veloz que sea el ordenador, ¿vale? Se suele medir en gigabytes, son los gigas de RAM. Luego tenemos conectores externos, en su mayoría puertos USB, ¿vale? Donde pinchamos pues desde la impresora a un pincho, a un disco duro externo, en fin, cantidad de
de dispositivos. Y salida de vídeo, puede ser un puerto VGA, ya están hace tiempo que están en desuso. La mayoría se conectan por HDMI, donde da la salida al monitor, que en el caso de ser un ordenador portátil, pues bueno, es toda una misma pieza. Ventiladores, etcétera, etcétera, etcétera. Los ventiladores muy importantes, si no se calentaría mucho y en un sobrecalentamiento el ordenador se puede averiar, ¿vale? Bueno, ahí tenéis algunas imágenes de lo que hemos estado contando. Esos serían dispositivos de entrada, ¿vale? Los que hemos nombrado, el teclado, el ratón, la cámara web, micrófono, etcétera. Esos serían algunos ejemplos de dispositivos de salida, como el monitor, los altavoces, auriculares, impresora. Y aquí tenéis algunos de almacenamiento. Este ya es más que arcaico. Lo que pasa es que ha quedado como símbolo en la mayoría de los programas de la acción de guardar, o save en inglés. Es un disquete de 3,5, que eran las dimensiones en pulgadas. Esto más que informática es historia de la informática. Eran las dimensiones que tenía el disquete. La capacidad era de aproximadamente 1 mega, que muchos no sabréis, porque ya hablamos de miles de megas, que son los gigas, ¿vale? Bueno, el mundo de la informática vuela. Entonces, aquello que era rabiosa actualidad hace una década, pues ya está en desuso, ¿vale? Y aquí tenéis imágenes de la unidad central, que sería, esto es lo que llamamos un ordenador de sobremesa en forma de torre, y todos los componentes que llevaría dentro, que hemos mencionado anteriormente. El software. Bien, el software son los programas. Soft es suave, hard, duro, de ahí lo de hard rock, rock duro. Entonces, hardware, recuerdo, es la cacharrería, lo que tangible, lo que es físico. Y soft, suave, tan suave que ni siquiera se puede tocar, son los sistemas operativos y aplicaciones, los programas que hacen funcionar el hardware, que hacen funcionar a ese ordenador, a esa impresora, al monitor, etcétera, a todos los dispositivos físicos. Bueno, hacemos también una clasificación, dos grupos que serían, primero, los sistemas operativos, ¿vale? Los más conocidos, pues Windows, Linux, que es un sistema operativo libre, no está muy utilizado, por lo menos en el usuario común, pero es bastante estable, ¿vale? Los sistemas operativos de Mac, que tienen su propio sistema operativo, pues el iOS que tienen los iPhone es también aplicable a los ordenadores. Quizá el que más conozcáis sea el de Windows, con las distintas versiones, Windows 7, Windows 10, a día de hoy, cuando estamos grabando esto, es el Windows 11, supongo que saldrá el 12 y hasta infinito, ¿vale? Estos son sistemas operativos sobre los que se van a instalar una serie de aplicaciones, ¿vale? El sistema operativo en sí, pues tiene poco, no hace mucho, no tiene mucha operatividad, pero sí hace que todos los programas que instalamos pues funcionen, ¿de acuerdo? A esos programas podemos llamarles también aplicaciones o app, como le llamamos en el caso de la mayoría de las tablets o teléfonos cuyo sistema operativo es Android, ¿vale? Que también os sonará el robot ese que tiene como icono. Bueno, aplicaciones, pues son todos los programas para hacer tareas específicas. Por ejemplo, una hoja de cálculo, la más conocida, no la única, claro, Excel, que corresponde a una batería de programas de
de Microsoft, que es la Microsoft Office. Ya digo, es muy conocida, quizá de las más comunes por estos lares, pero no es la única. Lo que pasa es que a veces, incluso en vez de decir envíame el archivo, envíame la hoja de cálculo, no, decimos envíame el Excel. Pero Excel es la marca comercial, el tipo de programa es una hoja de cálculo. Tenemos también procesadores de textos. El más conocido, el de esa misma batería que hablábamos antes, el Word, ¿vale? Pero hay otros procesadores de textos. Edición de vídeo, edición de audio, de imágenes. Quizá el más conocido es el Photoshop, ¿no? Por antiguo, más que, y porque se utiliza a nivel profesional también mucho. Pero en software, si en el hardware, en los dispositivos, se va avanzando de manera muy, muy rápida y van quedando cosas para el recuerdo, pues en el software más deprisa todavía. Lo que hacemos con un programa en cuestión de meses, pues sale otro programa que es más eficiente, que es más sencillo de utilizar, que en la versión gratuita ya tiene muchas capacidades y luego suelen tener versión premium o de pago. Y bueno, aquí no hablamos de la IA, de la inteligencia artificial, donde ha revolucionado todo este sistema de programas, ¿vale? Resumiendo, tenemos hardware, software. Dentro del hardware tenemos lo que hablamos de periféricos, elementos que hay fuera de la carcasa del ordenador, y la unidad central, que es ese ladrillo que tenemos como ordenador, o el portátil en sí. Si se trata de otros dispositivos que no sean ordenadores, pues estaríamos hablando del teléfono, de la tablet, etcétera, donde prácticamente todo es la propia unidad central. Y luego tenemos los programas, el software, dividiendo o separando lo que son los sistemas operativos, que tenéis aquí algunos. Android no está en el listado, pero es está muy difundido, porque los smartphones, los teléfonos, en su mayoría, si no es un iPhone, lo que tienen precisamente es ese sistema operativo, el Android. Y las aplicaciones o programas, ¿vale? Tenéis algunos iconos que representan a estos sistemas operativos o a estos programas, como es esa W del Word. Vamos ahora con algunos conceptos de Internet, lo que llamamos la World Wide Web, o traducido sería la telaraña mundial. Es eso que vemos al principio de muchas direcciones de Internet, que son las 3 W, ¿vale? Por ejemplo, en la página web del centro, ¿vale? Eso que tenemos ahí marcado en amarillo es lo que aparece en la barra de direcciones, también conocido como URL, son siglas. Universal Resource Link, ¿vale? Pero bueno, quedémonos con las siglas de la URL, la dirección de la página web. Búsquedas que hacemos por internet. Bueno, pues es necesario tener un programa específico al que llamamos navegador. Los más conocidos, pues el Explorer, que ya no se utiliza, lo sustituyó el Microsoft Edge. Otro muy utilizado es el Google Chrome. Está el Firefox, Opera, en fin, hay multitud de navegadores. Ese es el programa que nos permite buscar información y acceder a las páginas web, las cuales están determinadas por su dirección de internet o URL, que es única. La URL es la dirección de la página web que estamos visitando o en la que estamos operando, comprando, subiendo archivos, bajando, etcétera. Eso lo podréis ver siempre en la parte superior, en la barra de direcciones, y eso son direcciones únicas en todo Internet.
¿de acuerdo? Como seguridad, cuando accedáis a un sitio de internet, aseguraros de dónde estáis, porque a veces cuando pinchamos en algunos enlaces nos redirecciona a otra página web, pero aparecería ahí en la parte superior que estamos en otro sitio, ¿vale? Si leemos un poco, aunque a veces las direcciones de internet son larguísimas, pero siempre van como en forma de árbol, y el principio de esa dirección nos estará diciendo si estamos en la página de la AEMET, la del tiempo, o en la de Hacienda, o en la de tráfico, o en la página web de nuestro ayuntamiento, en fin. Ahí en esa dirección, en esa URL, podemos estar relativamente tranquilos de que estamos en una página web fiable, ¿vale? Bueno, las búsquedas se hacen en un navegador, pero utilizando un buscador, ¿vale? Los buscadores más conocidos, pues tenéis Yahoo, tenéis... al final es Google, el que más utilizamos la mayoría, ¿vale? Google es el buscador, y el programa que utilizamos para hacer búsquedas y navegar es el navegador. Incluso Google tiene su propio navegador, que es el Google Chrome, ¿de acuerdo? Bueno, intercambio de información a través de páginas web, de blogs, de wikis, la más conocida, la Wikipedia, las redes sociales, que están en boga, y que, bueno, hay que saber manejarlas. No tienen por qué ser malas, como todos son herramientas bien utilizadas, tienen una buena función, pero mal utilizadas las redes sociales pues son algo peligrosas. Tenemos foros, chat, correo electrónico o email. La E en inglés se dice I. Pues la email o mail electrónico es eso, es el correo, pero a través de internet, no por carta. Bien, algunos símbolos que os sonarán: ese es el de Google, esa es la página web del centro, ¿vale? A la que siempre os recomendamos que visitéis para recoger información relevante de lo que estáis estudiando. Y como no, recomendaros también el blog científico-tecnológico, donde está este mismo vídeo y otros vídeos y materiales, resúmenes, cuestionarios, etcétera, recomendables para vuestros estudios. Bueno, vamos a hablar un poco sobre la seguridad en los entornos virtuales, en internet. Parece una metralleta. Bueno, dice: es necesario hacer un uso responsable de las TIC. Por cierto, TIC, tecnología de la información y la comunicación. Cuando hablamos de las TIC, o incluso de las nuevas tecnologías, que ya no son tan nuevas, pues sigue siendo esto de la informática. Una frase que tenéis aquí dice: el rastro que cada usuario de internet deja en la red al interrelacionarse con otros usuarios, o a la hora de generar contenidos, es la identidad digital, por lo que es necesario tener una contraseña segura para poder acceder a dichos trámites y servicios. Además de la contraseña, hay otros sistemas, especialmente cuando nos identificamos ante la administración, como son los certificados digitales o la firma digital, como es también el sistema clave, ¿vale? En sus diferentes versiones, la clave permanente, clave PIN, etc. Igual hay, como ocurre con los programas y con el hardware, pues hay nuevas herramientas que van apareciendo y otras que van quedando un poco obsoletas. Pero siempre hay que tener en cuenta que a la hora de acceder a internet tenemos que tener algún tipo de seguridad para, primero, que la página en la que estamos visitando sepa que somos nosotros, y sobre todo para que ninguna otra persona pueda acceder a esos datos que estamos
poniendo en la nube, ¿de acuerdo? Que tenemos que tener a buen recaudo normalmente nombre de usuario y contraseña para la mayoría de las páginas web, o para otras, como son la administración, pues si no es con usuario y contraseña, con esos certificados digitales o sistema clave para identificarnos, ¿vale? Tenemos, por tanto, estos apartados de nombre de usuario, datos personales, contraseñas que debemos recordar y que deben ser seguras. No vale la contraseña 1234 o mi fecha de nacimiento, deben ser contraseñas. Ya cada página te exige que tenga un número de caracteres y unas características, ¿vale? Que sea de al menos 8 caracteres, que combine números y letras, que no tenga tu propio nombre, etcétera. Cada página te da unos requisitos para generar esas contraseñas, y que bueno, pues que hay que recordar, hay que memorizar o tenerlas apuntadas en un sitio seguro. Bueno, la identidad digital son los perfiles en redes sociales, los comentarios en blog, foros, redes sociales, etcétera, los contactos, las direcciones de email o de correo electrónico, fotos, vídeos, cuidado con todo aquello que subimos a la red, ¿vale? Que si lo subimos alegremente, podemos perder el control sobre ellos. Y, oye, una vez subidos, sobre todo si son fotografías, no digo ya las que se retocan con inteligencia artificial, con la que ahora estamos, esa psicosis, sino son fotos reales nuestras que hemos subido, ¿vale? A lo mejor las hemos compartido con algún contacto, pero ya escapan de nuestro control, ¿eh? Puede que ese contacto, no digamos ya si van a parar así a la nube en general, donde alguien esa fotografía le puede dar un mal uso. Esa fotografía o esos datos personales. Entonces todo aquello que subamos siempre tiene que ser con cuidado, y especialmente si compartimos, que no sean datos comprometidos y que sea con personas que conocemos, ¿vale? A veces hay identidades, especialmente en las redes sociales, que no corresponden con quién creemos que son, ¿vale? Entonces, todo esto no es cuestión de generar miedo ni ninguna psicosis, pero sí concienciar a todos los usuarios. Hay que tener cuidado, control con todos los datos que subimos a la red y que manejamos a veces de manera un poco descontrolada, ¿vale? Hay que tener cuidado con ello. Bueno, esto sería todo por hoy. Espero que os haya servido y que tengáis un buen día. Adiós.